Comunicación Política y Psicología del Votante, el doctor Francisco Palomeque. Francisco, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días a todo Radio City y a los radioescuchas que están con nosotros en redes también. Un fuerte abrazo. Francisco, esta elección ha marcado algunas percepciones. El hecho de que el voto joven fue determinante para la elección de Daniel Noboa en estos 4 años que empiezan a partir del próximo 24 de mayo y que también el voto del adulto mayor fue significativo para esta elección. Desde tu percepción o desde tu análisis, y no sé si numérico, ¿qué tanto pesaron estas dos posturas en la elección del domingo 13? Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación, ¿no? Mira, para muchas personas el triunfo de Noboa fue sorpresivo, en el sentido de que se habían manejado unas encuestas que daban casi un empate técnico. Pero yo creo que la estrategia en sí fue clara desde el oficialismo y desde el partido ADN, y la Revolución Ciudadana no la vio. Quiero recordarte que en el año 2023, cuando Noboa gana su primera elección, lo hace con, o sea, la elección, en la elección del 2023 fueron 60% de personas adultas mayores de 65 años. Es decir, votaron 1.035.000 votos. En el 2023, nadie habló de eso. La gente se concentró en el voto indígena, en el voto de Tungurahua, de Chimborazo, que ese por ciento iba a darle la victoria al uno y al otro. Y todo demostró que las estrategias fueron fallidas, que los estrategas políticos de parte de la Revolución Ciudadana fueron un horror haciendo la lectura adecuada. Es decir, esa lectura en comunicación política, lo primero que tienes que hacer es leer bien las elecciones anteriores para luego tomar decisiones. No se leyó bien. Ahora todos estamos sorprendidos porque se ganó con voto de personas mayores de 65 años, pero ese fenómeno ya se había dado en el 2023. Repito, donde 1.035.000 personas adultas de mayores de 65 años votaron. Es decir, la estrategia del gobierno fue nítida, claro, silenciosa. Nunca dijo voy a ir por esta vía. Solamente ahora es que nos damos cuenta, pero estuvo clara. Y lo sorprendente es que los asesores o los consultores de la otra campaña nunca analizaron este fenómeno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, en esta línea hay muchos analistas que han denominado incluso a esta tormenta perfecta cuando ponemos en blanco y negro aquellos errores que pesaron muchísimo en la campaña por parte del equipo de Luisa González, no solamente de ella, sino de incluso del entorno, por vocerías que estuvieron sumamente cuestionadas en los temas en torno a la dolarización. Por supuesto, una entrevista también que tuvo el expresidente Correa con el ex canciller Patiño, que incluso era muy antigua, pero que recién se viralizó en la campaña. Eso por los chats del caso ligados y, digamos, otros problemas que surgieron durante toda esta campaña que obviamente pues golpearon al correísmo. ¿Fueron más digamos, el rechazo al correísmo o cuáles son los aciertos del presidente Noboa y de su equipo para obtener esta distancia que, como usted bien dice, nadie se lo imaginaba, incluso ni siquiera ellos? Mira, hubieron algunos errores del correísmo garrafales. O sea, comienza la campaña escogiendo a una candidata que fue escogida más por la fidelidad que por la capacidad. Yo creo aquí que Lenín Moreno realmente jugó un papel importante. Tú vas a decir Lenín Moreno, ¿cómo así? Lenín Moreno marcó a Correa, porque desde ahí Correa solo escoge a personas hiperleales y no hipercapaces. Y ese es el gran problema del correísmo. Si arrancan una candidata que no, es del todo, no era del todo capaz para enfrentar una campaña como esta, y lo rematan con un candidato a la vicepresidencia que había sido desleal con él. Yo nunca entendí esa jugada, sin embargo,
ese mismo candidato a la vicepresidencia creó una fracción interna dentro del partido. Acuérdense, el fuera Correa fuera. Aparte de eso, ese candidato a la vicepresidencia tuvo el escándalo de los taladros en Petroecuador, negocios vinculados, solo en la elección de candidatos. Luego la comunicación fallida. Escogen voceros que hablaban de amor, pero en su vocería demostraban odio. Solo por nombrarte dos, hay una periodista cubana que fue exiliada, apellido Santiago, y un joven que habla en redes, Salcán. Ellos, por ejemplo, hablaban mucho del amor, pero despotricaban odio. Es más, esta vocera, al finalizar ya la campaña, tildó a la gente de malditos. O sea, eso ya se percibía, ya se veía, ¿no? Y en esa estrategia estuvo al frente un hombre, un argentino apellido Iboscus, que para mí es un excelente vendedor de conferencias, pero que no ha tenido un garbo ni un performance de estratega político. Estaba Fernando Casado, que es el asesor político de Maduro y de las izquierdas, y el punto de contacto con todos los candidatos en campaña de las izquierdas, amigo de Iglesias en España. Entonces, estas personas elaboraron un discurso pro izquierda y pro siglo XXI que nunca Luisa pudo zafarse de ellos. En el mismo debate, cuando se le decía que estaba con Maduro, Luisa, bueno, estuvo bien porque no mintió, pero nunca se alejó de Maduro. O sea, esto producto del consejo de Fernando Casado y de las pésimas estrategias de Iboscus. Luego hubieron personajes corruptos, o sea, personajes involucrados por la fiscalía que estaban con temas de corrupción. El alcalde que salió con su problema, hablo de la fiscalía, lo que le ha puesto la fiscalía, que son investigaciones abiertas por tráfico de gasolina. Y también luego aparece Jorge Verduga, que era como el outsider, el nuevo joven político limpio, la promesa de la RC5, sale con unos chats filtrados, unas grabaciones ilegales y una presunta corrupción estructural, investigados por la fiscalía, de vergüenza. Entonces, esto lo único que hizo fue mermar el voto que podía haber tenido. Si ese 30%, ese 25-30% que tenía Correa pudo haber aumentado, con eso bajó. La campaña, el tema del estigma del crimen organizado fue otro. Ellos quisieron aplicar la estrategia espejo. Si nosotros estamos con problemas de fiscalía y nuestras personas están vinculadas en la fiscalía por temas de corrupción, por temas de GDO, de tráfico de drogas y de todo este tipo de cosas, nosotros vamos a hacer la estrategia espejo. Y le vamos a decir que el presidente de Novoa tiene en sus contenedores droga y que está vinculado con la droga. Y trataron de armar toda una estrategia espejo que no les funcionó, no avanzó, producto del mismo discurso, y terminaron con el tema de los gestores de paz. Los gestores de paz, que Venezuela también los llama los gestores de paz, que son los motorizados que salen a controlar la paz en Venezuela, que fue un horror. Creo que de parte de la campaña, de parte de Casado, de parte de Iboscus, fue lo peor que pudieron haber hecho. Votaron a lo mejorcito en comunicación que tenía la RC5, que es los Alvarados, los tiraron al tacho de la basura y hicieron caminar por esa vía. Y ahora, y también y por último, se vio el rechazo polarizante de Rafael Correa, o sea, un rey exiliado de Bélgica que tenía discursos, ya ahorita entrado en edad, tiene discursos contradictorios. Por un lado ataca el manejo comunicacional del presidente Noboa, pero por otro lado también nos enseña a hacer café desde Bélgica. Por un lado hablaba de dolarización, pero por otro lado, como tú mismo dijiste, terminó reunido con Patiño hablando de cómo es dolarizar y cómo el dólar se debilitaba a nivel mundial. Y el discurso odiador de siempre, hablaban de paz, pero por otro lado no hay perdón y no hay olvido. Francisco, tenemos más preguntas. Aquí está Lucero Llanos. Por supuesto. ¿Qué tal, doctor? Respecto a estas elecciones, vemos que el ausentismo disminuyó considerablemente en la segunda vuelta y se hablaba mucho también de cómo se logró movilizar al voto tanto facultativo hacia el más joven, es decir, el de 16 a 18 años, como el facultativo de adulto mayor.
de repente en las lecturas de estas motivaciones que tuvieron estos dos grupos etarios, ¿cuáles habrían sido esos elementos que hicieron también que se acercaran no teniendo necesariamente que hacerlo? Mire, yo conozco al presidente Noboa y el presidente Noboa es un hombre muy estadístico, es muy pegado al tema del detalle estadístico. Él dice que los números no le fallan y en efecto los números es la única variable en política que siempre mantiene una tendencia fija, que no se mueve. Como yo dije al principio, en su triunfo del 2023 aparecieron 60% de adultos mayores de 65 años y votaron 1.035.000 personas, 1.035.000 personas en el 2023. ¿Qué es lo que hizo la campaña? En una campaña silenciosa, en una estrategia que no fue rimbombante, pero que fue clara, encabezada por el presidente Noboa. ¿Qué hicieron? Comenzaron a mandar un mensaje de detonación a los grupos de GDO, a la delincuencia organizada, y apostaron al nuevo Ecuador. Se sostuvieron sobre los errores y horrores que hizo la campaña de Luisa, en el sentido de esta cercanía con Venezuela, esta cercanía con la desdolarización, y obviamente también apelaron a 500.000 de votos que existían entre los jóvenes de 16 a 18 años. Entonces, frente a eso, la campaña fue, diríamoslo así, hegemónica. O sea, caminaron con un patrón claro de hacia dónde se dirigía, mientras que el día a día nos hacía pensar a nosotros que el voto debía peleárselo con ISA o debía peleárselo con los indígenas de la Sierra Centro, pero en las estadísticas también está que la Sierra Centro era de Noboa. Ahí había una incongruencia que nunca el presidente Noboa se detuvo a tratarla, sino que dejó que avanzara, que era la incongruencia de cómo es posible que él fuera fuerte en la Sierra Centro, en Tungurahua, en Chimborazo, en Cotopaxi, donde ganaba, y donde supuestamente está el voto indígena, y donde estaba la fortaleza indígena de ISA. Es más, ISA tuvo más votos en la primera vuelta en Europa y en Estados Unidos que Noboa. Eran cosas inexplicables, que yo sí creo que en la primera hubo algo medio extraño, pero bueno, dejémoslo ahí. En todo caso, se apuntaló en la estrategia del voto de los mayores, de los adultos mayores y de las personas entre 16 y 18 años. Queremos agradecer al doctor Francisco Palomeque, estratega en comunicación y psicología del votante, por el análisis realizado esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció respecto a lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales y también el futuro del país en materia política.